Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí con el maestro Inocencio Noyola, su director. Maestro Noyola, usted resguarda aquí una parte muy importante de archivo histórico judicial. ¿Nos podría platicar sobre algunos documentos que sean interesantes o que son importantes que se ha encontrado usted en este acervo? Claro. Por favor. Bueno, para empezar tenemos 3 series, que es amparo, penal y civil. La de amparo es la más numerosa, después sigue la de penal y muy poca la de civil, ¿no? Digamos en metros lineales y número de expedientes. Pues voy a presentar primero este plano, corresponde a la serie civil, aunque también hay algunos planos en la serie de amparo. ¿Por qué me interesa presentar estos planos? Bueno, porque en las leyes del siglo XIX, con la ley de terrenos baldíos en 1884, los juzgados de distrito tenían que llevar a cabo, la gente que denunciaba los terrenos baldíos lo hacía en el juzgado de distrito. Y entonces fue todo un proceso muy importante en la historia del país porque, digamos, el Estado mexicano no tenía un conocimiento muy bien de lo que tenía como propiedad federal y propiedad en manos de comunidades indígenas y hacendados y demás. Y la otra fue la modernización del territorio, ¿no? Porque había que ponerlo ahora en metros y no en medidas antiguas, ¿no? Medidas agrarias antiguas como caballerías y demás. Entonces venían las compañías fraccionadoras, fueron denunciando la cantidad de terrenos baldíos en el estado y también había juicios de oposición de deslinde y entonces muchos de los pueblos de compañías mineras, de hacendados y demás tenían que demostrar que eran poseedores de los predios que decían que eran poseedores y además para reconocimiento de ser propietarios. Entonces los expedientes de denuncio de tierras, no todos, por desgracia, pero muchos de ellos traen o vienen acompañados de planos. Este plano que tenemos aquí es el plano de la Hacienda de la Pila, que va a ser en propiedad de don Carlos Díaz Gutiérrez, como se sabe, pero es interesante porque... Yo me quedé cuando era de los Gorriño y Arduino. No, ya para el siglo XIX don Carlos Díaz Gutiérrez hace propietario de la Hacienda de la Pila, aparte de la Hacienda de Cárdenas, y entonces en los juicios de apeos y deslindes tenían que demostrar la propiedad y mandaron a hacer planos que son muy interesantes porque nos da una idea de todo lo que es la tenencia de la tierra en San Luis Potosí y la gente que trabaja cuestiones agrarias, historiadores o gente de ahora, que incluso de la parte judicial, los planos son de apoyo. Yo quiero comentar, por ejemplo, ha habido casos en que la misma Sedatu nos pide a veces copias de algunos de los planos por litigios de tierras que tienen actualmente. Hubo un caso de un señor que vino a investigar a ver si había aquí un plano de un terreno que estaba peleando en la Huasteca y meses después llegó, o se lo encontró, y meses después llegó a decirnos que había ganado el caso, gracias al plano que se había encontrado aquí. Entonces aquí tenemos planos de Real de 14, casi toda la Sierra de 14 la tenemos fraccionada en planos, toda la Sierra de Santa María del Río, todo lo que es Rosa de Castilla, Tabor del Río, todos esos ranchos que están ahí tenemos planos. Tenemos muchos planos de las haciendas de San Luis Potosí, de la Huasteca, de Gilitla, de Huehuetlán, de Río Verde, de San Diego, en fin, de Villa Juárez tenemos, de muchas compañías mineras. Entonces estos son lo interesante de esos documentos de expediente civil. En 1894 los juzgados de distrito dejan de tener conocimiento sobre los denuncios de terrenos y entonces dejan de anexarse, deja de haber expedientes y también ya no hay tantos planos. Va a ser hasta 1920, pero en la sección de amparo, cuando empieza el gobierno federal a dotar de ejidos, cuando los propietarios entonces presentan sus planos para defender sus haciendas. Entonces tenemos también expedientes sobre amparos de los propietarios de las haciendas, ¿no? De Cárdenas, de los Díaz Gutiérrez, de Leopoldo de la Maza en Vanegas, en fin, toda una serie de propietarios de la familia Verástegui y también en Río Verde, en fin, todos estos, ¿no? Sí, qué interesante. Aquí se muestra clarísimo la colindancia de las diversas haciendas. De la Hacienda de la Pila y con San Juan de Guadalupe. Así es. Con la Hacienda de la Laguna, con la Hacienda de Arroyos, Sauceda. Con la Sauceda, exacto. No, pues, ciertamente era una propiedad muy, muy grande. Pero tiene usted razón, ahí se expresa que son 8 sitios de ganado mayor. Medidas antiguas y medidas nuevas. Claro. Creo que más o menos debe haber unos 200 planos
promedio, de haciendas, digo, de pueblos, de ranchos, de todo, casi todo el estado. Entonces lo consultan mucho los investigadores, tanto del Colegio de San Luis, ha venido gente del CIESAS, en fin, ¿no? Y diversas instituciones, y también aparte de dependencias federales como SEDATU. Sí. Y también tiene periódicos, ¿verdad? Sí. En los expedientes. Los expedientes, por ejemplo, los denuncios de tierras tenían que añadir periódicos donde se notaba que se había hecho, digamos, difusión del denuncio, ¿no? Entonces tenemos ejemplares del Estandarte, del Periódico Oficial, del Correo de San Luis, en fin, de diversos periódicos, ¿no? Y otros periódicos, por ejemplo, voy a poner este expediente aquí. Este es un expediente ya del periodo revolucionario, 1912, y es un periódico de aquí de San Luis Potosí sobre la lucha. Entonces hay muchos periódicos que se anexan como parte de la prueba. Tenemos periódicos, tenemos fotografías, tenemos planos, tenemos folletos, muchos folletos, tenemos a veces volantes. Por ejemplo, este otro periódico, es otro expediente, tiene uno de los volantes, que voy a poner aquí también, que es uno de los personajes más famosos de la Revolución Mexicana. Usted los conoce. Sí. Es la convocatoria del Centro Antirreeleccionista de San Luis Potosí, y el documento está asignado por Cepeda, que llegó a ser gobernador de San Luis, y Ramón López Velarde. Y la fecha es 1910. Sí, es el grupo maderista que viene trabajando desde meses antes aquí en San Luis. Y ese expediente es de los primeros maderistas que agarran aquí en San Luis Potosí. Entonces, estos son expedientes de materia penal. Yo podría señalar que la gente que trabaja en Revolución Mexicana en San Luis Potosí, este archivo es de consulta obligada. Porque tenemos expedientes en primer lugar, desde el Partido Liberal Mexicano en 1901, ¿no? Con Camilo Arriaga, Librado Rivera, Antonio Díaz Otegama. Los mismos expedientes de Antonio Díaz Otegama como abogado. Tenemos las rebeliones de los maderistas y después los de Vázquez Gómez, en fin, ¿no? Tenemos los asaltos de trenes de Cedillo. Tenemos un expediente de las hermanas de Cedillo. Tenemos los expedientes de las rebeliones de Cedillo en el 39. En fin, tenemos muchos expedientes que son de carácter histórico para San Luis, ¿no? Claro. De peso importante. Había los expedientes de los navistas, además que se mandaron al Centro Archivístico Judicial, porque son de los años 59 y 61, pero también había el movimiento navista. Entonces, sí, todo lo que, como las rebeliones es un delito federal, pues entonces eran procesados aquí, o llevados aquí los expedientes. Del siglo XIX tenemos toda la rebelión de Juan Bustamante, entre 1869 al 70. Entonces tenemos una cantidad de ejemplares de rebeliones. Y ese otro periódico que está también inserto en el expediente que usted me comentaba que era un expediente interesante. Sí, este expediente es precisamente la rebelión que ocurre entre 1869 al 70. Es uno de los periódicos, digamos, interesantes porque quien lo firma o quien es el editor responsable es Ireneo Paz. Ireneo Paz, pues todos sabemos que es el abuelito de Octavio Paz, y ocupó diversos cargos a nivel nacional. Estuvo en Sinaloa, estuvo en Jalisco, en San Luis viene y apoya la rebelión del 69. Y publica este periódico, y tengo entendido que una persona que se dedica a trabajar, Ireneo Paz, dice que es de los pocos periódicos que saben que sobrevivió. Los pocos ejemplares. De los pocos ejemplares y de los pocos periódicos, porque publicó en Sinaloa, en Jalisco, pero no conocen ejemplares. Se saben que publicó, pero no hay. Y aquí se tienen como 3 ejemplares de este periódico. Es un periódico antijuarista totalmente. A Juárez lo trata mal. Habla muy mal de él, ¿no? Pero sí es interesante, digamos, como prueba. Tenemos otros periódicos, por ejemplo, otro de los amparos que se presentaban en el siglo XIX tenían que ver con la libertad de expresión o la libertad de imprenta. Y pues en San Luis Potosí pues había varios periódicos que a veces la autoridad estaba muy conforme, y entonces metía presos a los publicistas, los periodistas, y después ellos presentaban el amparo.
Entonces este periódico, lo interesante es que yo creo de las pocas caricaturas que se conservan en los periódicos potosinos, ¿no? Se llama La Charanga y es un periódico que va en contra de por la libertad de expresión. Pero es 1868, ¿verdad? Así es. Sí. Tenemos otro que se llama El Malcriado, que es un periódico chiquito, sobreviviente. El Malcriado. El único sobreviviente, yo creo, de ese periódico, pero se ponían como prueba. Entonces sí, o sea, no es solamente la riqueza del expediente en sí, sino la riqueza de la documentación que trae anexada, ¿no? Que trae anexada. Fotografías, en fin. Tenemos, por ejemplo, otros expedientes que se han consultado para una tesis de maestría, son los expedientes de amparo que tienen que ver con prostitución. Como la prostitución estaba permitida en San Luis Potosí en el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, entonces las mujeres podían ejercer la prostitución. Pues sí, pero no estuvo permitida antiguamente. Pues la Casa de las Recogidas precisamente se estableció para guardar mujeres delincuentes, pero el principal delito era la prostitución. No, pero en el siglo XIX sí se permitió. Por eso, pero yo estoy hablando anteriormente. Antes, sí. O sea, las Recogidas es un Siglo edificio XVIII, que se manda a hacer a finales del siglo XVIII. No, y en el XIX sí hay reglamentos de prostitución, de a partir de 1873 por ahí. Y entonces los inspectores de sanidad vigilaban que las mujeres que la ejercían estuvieran registradas. Debidamente registradas. Si no estaban registradas, las metían a la cárcel y entonces ellas presentaban el amparo. Correcto. Eso es interesante para los que trabajan en historia de mujeres, ¿no? Los títulos de propiedad del pueblo San Miguelito son copias del siglo XVIII. Son de los pocos expedientes que traen documentación colonial. Bueno, pues le agradecemos mucho a usted su atención, su tiempo, la riquísima conversación. Y yo creo que podríamos aquí platicar como una hora más sobre la riqueza de la documentación que tienen los expedientes del archivo de la Casa de la Cultura Jurídica. Agradecemos a ustedes su atención y si tienen algún comentario no olviden hacerlo a nuestras redes sociales, a la dirección electrónica de nuestras redes sociales que aparece en pantalla.